Susan, Jorge Torres dice que pide eso. Tendría que solicitar a Juan Manuel Pacheco, director de posgrado, ¿no, Jorge Torres?
Buenas noches y bienvenidos a la Masterclass UCB, Retos de la Docencia en Contextos Digitales. Permítame saludar a nuestras autoridades presentes en la sala. Doctora Karina Cárdenas Ruiz, gerente general de nuestra Casa Superior de Estudios. Muy buenas noches, bienvenidos. Doctor Carlos Venturo Regoso, director académico de la Escuela de Posgrado de la UCB. Gracias, buenas noches, bienvenidos. Y a nuestro destacado expositor, Henry Chero Valdivieso. Los cambios que ha traído la pandemia del COVID-19 son evidentes en muchos aspectos de la vida humana y también, qué duda cabe, en el ámbito de la educación en todos sus niveles. Señalan los expertos que el uso de herramientas digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje llegó para quedarse, lo que significa que, superada la pandemia, seguiremos recurriendo a la tecnología para el desarrollo de sesiones de aprendizaje y labores de investigación. En este escenario novedoso y desafiante, el rol del docente universitario es fundamental. Por eso resulta de tanta trascendencia esta Masterclass Retos de la Docencia en Contextos Digitales. A continuación, daré lectura a la hoja de vida de nuestra gerente general de nuestra Universidad César Vallejo, doctora Karina Cárdenas Ruiz. Ella es licenciada en Psicología por la UCB, habiendo ocupado el primer puesto de su promoción. Magíster en Docencia Universitaria por la UCB, doctora en Psicología por la UNIFE, doctora en Educación y Gestión Educativa por la UCB, Senior Executive Program Bason Communication College, INCAE 2017-2018, postdoctorado en Comunicación, Educación y Cultura por la Universidad Santo Tomás de Colombia. Invitamos a dar sus palabras a nuestra gerenta general. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches a todos quienes nos acompañan en el panel, al doctor Chero, al doctor Venturo, nuestro flamante director de la Escuela de Posgrado de la Universidad, y un saludo especial a quienes hoy han decidido tomar parte de su tiempo para participar de esta Masterclass UCB. Una práctica que va a permitir que podamos conocer un poco más de esta casa de estudios y de lo que podemos ofrecerle a quienes están interesados en seguir formándose, en seguir preparándose y tener mejores herramientas para ejecutar mejor sus tareas profesionales. Así es que quiero agradecer este tiempo que están disponiendo ustedes para compartir con nosotros, pero también quiero compartirles algo de esta casa de estudios, algo de la Universidad César Vallejo, porque es bueno conocer la universidad donde uno quiere aprender, donde uno quiere establecer nuevos vínculos con otros profesionales y desarrollarse, ¿no? Es importante que podamos conocer algunos de los logros que hemos podido obtener en estos últimos años, que han sido definitivamente, diría yo, difíciles para no solamente los peruanos, sino también para todo el mundo, ¿no? Un tiempo en el que hemos tenido que aprender a convivir entre todos, un tiempo en el que hemos tenido que poner en práctica nuestra capacidad de resiliencia, nuestra capacidad de interactuar entre todos, de saber ser tolerantes y de poder sacar adelante esa fortaleza que todos tenemos para hacer frente a lo que este mundo nos depara ahora. Sin embargo, en este tiempo aún difícil, la universidad ha logrado mantenerse firme, ha logrado obtener muy buenos reconocimientos. Hace poquísimo, el año pasado, fuimos reconocidas dentro de del top 5 en el reporte de sostenibilidad ambiental de universidades del Perú. Un tema no poco importante, dado que
la tendencia en el mundo académico y en el mundo en general es que podamos ir desarrollando mejores prácticas de sostenibilidad, pensando no solo en nosotros, sino en las generaciones futuras. Este año hemos tenido la satisfacción de poder recibir la certificación ISO 9001-2015 en nuestros procesos principales. Somos la universidad que ha logrado certificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de investigación, el proceso de responsabilidad social universitaria. Y eso lo que certifica es que estamos haciendo cada día un esfuerzo y estamos logrando que ese esfuerzo tenga resultados favorables para quienes formamos parte de esta gran familia que es la Universidad César Vallejo, ¿no? Y es bueno que cada uno de ustedes conozca ello, aparte de acreditaciones que obtuvimos en el año 2020, en el año 2019, y esto demuestra que estamos comprometidos en seguir haciendo las cosas para que la universidad pueda brindar cada día un mejor servicio educativo. Y quiero también mencionarles que este año, en noviembre, estamos cumpliendo 30 años. Muchos de los que estamos en este panel nos hemos visto desde tiempos en los que la universidad era muy pequeñita, porque hay que recordar que la universidad fue una universidad que nació en Trujillo, cuando las oportunidades de educación universitaria eran muy limitadas, y justamente por eso es que nació con el propósito de dar una oportunidad a quienes probablemente veíamos lejana la opción y la posibilidad de seguir una carrera universitaria. Y fue creciendo con la confianza de quienes fueron siendo parte de esta gran familia, y fuimos creciendo a distintos lugares. Nos fuimos a Piura, fuimos a Chiclayo, fuimos a Chepén, luego nos fuimos a Chimbote, a Huaraz, a Tarapoto, a Moyobamba, llegamos a la Gran Lima. Cuando llegamos a Lima era algo no usual, dado que era una universidad de provincia que llegaba a la capital. Lo que solía pasar era que una universidad de la capital iba a la provincia. Y llegamos a Los Olivos, luego nos fuimos a San Juan del Lurigancho, a Ate y al Callao. Y así fue que fuimos llegando a distintos lugares, brindando una oportunidad de calidad en lo que se refiere a educación superior. Hoy también estamos en Estados Unidos con el César Vallejo College, que es importante que ustedes conozcan sobre este college, que prontamente debería convertirse también en una universidad en Estados Unidos, pero eso permite que los estudiantes de la universidad tengan una oportunidad más cercana para internacionalizarse, más aún en este tiempo en el que la educación es global, ¿no? Así es que quiero agradecerles nuevamente y definitivamente felicitarlos, porque el hecho que estén aquí significa que están comprometidos con ser cada día mejores profesionales. Un abrazo para todos ustedes en nombre de las autoridades de la universidad, de nuestro fundador, el doctor César Acuña Peralta, y desearles que esta sea una tarde, bueno, ya casi noche, productiva, y que se lleven lo mejor de la universidad y que puedan ustedes disponer su tiempo para seguir formándose y haciendo de ustedes mejores ciudadanos para nuestro país, para nuestra sociedad y para todos quienes conformamos este maravilloso mundo del que hemos tenido la oportunidad de estar aquí en este momento. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Gracias, doctora Karina Cárdenas, nuestra gerenta general, por sus palabras. Seguidamente, daremos lectura a la hoja de vida de nuestro director académico de la Escuela de Posgrado, doctor Carlos Venturo Orbegoso. Ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Trujillo. Doctor en Educación por la Universidad César Vallejo. Magíster en Dirección Estratégica de Empresas, MBA por Centrum Católica. Magíster en Docencia Universitaria por la Universidad César Vallejo. Realizó estudios de posgrado en Dirección Estratégica en ESAN. Es investigador RENACYT, perteneciente al grupo Carlos Monge Medrano, nivel 3.
docente universitario de pre y posgrado. Cuenta con más de 25 años de experiencia en funciones de dirección, planeamiento y marketing. Actualmente es el director académico nacional de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Le invitamos a dar sus palabras, director. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenas noches, doctora Cristina Cárdenas, gerente general de la Universidad César Vallejo. Mi aprecio para el doctor Henry Chero Valdivieso, ponente invitado y docente de la Escuela de Posgrado. Distinguidos participantes de este masterclass que organiza la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. La educación es el factor fundamental para la generación de valor de la sociedad y para el desarrollo de los países. Y es precisamente que a través de este vehículo que es la educación es que damos inicio a este compromiso que tiene la Universidad César Vallejo con la sociedad de brindarles capacitaciones de manera libre, gratuita para todos los interesados en mejorar cada día a través de la educación. En este masterclass que justamente vamos a escuchar hoy día a Henry hablándonos de todo lo que concierne a la educación en este nuevo contexto en el que el mundo vive. Quiero agradecerles a ustedes, participantes, que en una noche en la cual podrían estar mirando a un programa de televisión, descansando, jugando, haciendo algo quizá divertido, prefieren divertirse aprendiendo. La gran audiencia que esa noche tenemos, como ya lo dijo la doctora Karina, es un indicador del compromiso que tienen ustedes, no solo con su formación profesional, personal, sino sobre todo con el país. Por eso les agradezco por estar aquí y les felicito por participar en este evento académico que organiza la Escuela de Posgrado. Y este evento se organiza en el rol que tiene una universidad de contribuir a una mejor sociedad y qué mejor que lo haga a través de la educación. Somos la escuela de posgrado más grande del Perú. Y eso no es una pretensión, es una realidad contrastable. Usted puede ingresar al registro de SUNEDU o de otra base de datos y va a encontrar que somos no solo la universidad más grande en número, tenemos 12 campus, cerca de 30.000 alumnos de posgrado en 12 campus a nivel nacional, pero lo más importante es que tenemos el mayor número de graduados. En solo 30 años que tiene la universidad y un poco menos posgrado, hemos logrado superar a muchísimas universidades en número de graduados. Por una razón, tenemos claro que cuando una persona, un profesional decide estudiar un posgrado, lo hace con el objetivo de rentabilizar esa inversión, no solo económica, sino también de tiempo, de esfuerzos, de dejar un poco el descanso a la familia. Y lo justo, lo correcto es entregarles su grado académico. El valor más importante que tiene alguien que estudia un posgrado es tener en su mano su grado académico, de maestro o de doctor. Porque ¿de qué vale estudiar 2 años, 3 años y dejar pasar el tiempo y nunca graduarse? Si no se gradúan, por mucho que se haya estudiado una maestría en la mejor escuela del mundo, no se puede rentabilizar esa inversión. Lo sabemos como universidad. Y es por ello que el sistema nuestro es el único en el país, y se lo digo, en América Latina, el único sistema que te permite que en la última semana de estudios sustente la tesis. Mire qué bonito. Termino en la última semana de maestría, en la última semana de estudios con doctorado, y sustento la tesis. Ahora mismo, en esta semana, estamos terminando el ciclo y solo en la Universidad de Lima Norte, cerca de 1.000 personas están sustentando en una semana. Y con tesis de calidad
porque están siendo asesoradas directamente a través de todo este proceso que está bien diseñado por el programa. Entonces, esto es el mayor valor que le podemos dar a ustedes. Que no solo estudien y aprendan, que es muy importante, pero también es importante tener en sus manos ese grado que les va a permitir ascender, rentabilizar esa inversión con mejores sueldos y, cómo no, a través de cada investigación que se hace, se contribuye al desarrollo de la sociedad. Eso es lo que le prometemos a ustedes y lo garantizamos que lo vamos a cumplir. ¿Y esto cómo se sustenta? Una plana docente preparada, evaluada, en mejora continua, un grupo enorme de docentes investigadores, RENACYT, que permiten el crecimiento justamente de los estudiantes y de la sociedad. Uno de los docentes que tenemos en la escuela estará hoy día con nosotros, el doctor Henry Chero. Él hoy día tendrá una clase magistral para ustedes. ¿Qué tenemos como oferta para el sector académico relacionado con la educación? Tenemos maestrías en educación para todo aquel que desee mejorar su competencia de enseñanza-aprendizaje. ¿Quiere ser mejor docente en el aula? Estudie una maestría en educación. Ah, pero dice, no, momento, yo soy directivo. Quiero saber cómo gerenciar, cómo dirigir a una institución educativa. Tenemos para usted la maestría en Administración de la Educación. Hay otras maestrías también relacionadas con la educación, como programa de aprendizaje, educación infantil, psicología educativa, etc. Pero también tenemos doctorado en educación. ¿Y para qué es un doctorado? Para aprender a investigar la problemática de la sociedad en el ámbito de la educación y obviamente contribuir a esa mejora del país. Así que ustedes, interesados en mejorar, en prepararse, no pueden dejar de ser parte de la escuela. Únanse a los más grandes. Bienvenidos a este más cercano de educación y les invito a ser parte de esta gran escuela de posgrado. Muchísimas gracias y buenas noches. Que lo pasen muy bien y aprendan hoy día bastante. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Venturo. A continuación, tendremos la presentación del video institucional. Cuando pensamos en nuestro futuro profesional, vienen a nuestra mente muchas ideas. ¿Cuánto costará? Que quede cerca de casa, que nos permita compartir experiencias fuera del país, que cuente con tecnología de avanzada, que tenga una excelente plana docente y, sobre todo, que garantice una buena educación. Entonces nos preguntamos, ¿existe una universidad que agrupe todo lo que un verdadero profesional de éxito necesita para su formación? ¡Claro que sí! Somos la universidad más grande del país. Los 12 campus licenciados a nivel nacional nos han permitido ser considerada como una de las mejores universidades privadas del Perú. ¡Claro que sí! En la Universidad César Vallejo nos renovamos continuamente y te brindamos todo lo necesario para ser el orgullo de nuestro país. Porque sabemos que tu formación académica es esencial para que seas un profesional de éxito. Te ofrecemos una metodología de enseñanza-aprendizaje 100% renovada. Gracias a la alianza con Blackboard, una de las plataformas digitales más grandes del país, nuestra comunidad educativa y docente gozan de la mejor herramienta digital, de la mano con Blackboard Ultra. Porque la virtualidad es hoy nuestro mayor aliado. Hemos trasladado nuestras actividades al plano digital, habiendo realizado más de 290 eventos digitales. Hemos contado con la participación de especialistas desde México, Chile, Colombia, Argentina, Hungría, Cuba, India, Estados Unidos, España. Más de 70 profesionales que han compartido conocimiento y experiencia con nuestra comunidad universitaria. Conocer sobre nuevas culturas y cualquier otra experiencia académica que nos permita crecer profesionalmente es un desafío, sobre todo ahora que el mundo se ha visto afectado por una pandemia. Por eso contamos con más de 100 convenios internacionales con universidades de América, Europa y Asia,
y el programa de movilidad virtual académica UCB Go. Como institución de educación superior, la investigación es uno de nuestros principales pilares. Por eso, somos la primera universidad en aportar más trabajos de investigación en el RENATI, Registro Nacional de Trabajos de Investigación de la SUNEDU, con más de 48.000 trabajos de investigación. Producto de un esfuerzo constante, estamos logrando cumplir nuestros objetivos. Actualmente, contamos con 14 nuevas acreditaciones a los programas académicos, acreditaciones concedidas por Cineace, y nos ubicamos entre las mejores universidades del Perú, según la revista América Economía. Como puedes notar, estamos más comprometidos que nunca con tu educación, con la convicción de seguir trabajando para ti, para darle al Perú y al mundo profesionales de éxito. En honor a ello, nos es grato compartirte una excelente noticia. A nuestros múltiples logros se suma uno nuevo. Hemos obtenido la certificación ISO 9001-2015, un reconocimiento internacional que nos llena una vez más de orgullo y garantiza nuestro sistema de calidad. Bueno, agradecemos la presencia de nuestras autoridades, de nuestra gerenta general, la doctora Karina Cárdenas Ruiz, de nuestro director académico de la Escuela de Posgrado, doctor Carlos Venturo Orbegoso, y los invitamos a que nos acompañen en una nueva oportunidad. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Juan Carlos. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Permiso. Bueno, seguidamente les comentamos que pueden ingresar al chat para registrar su asistencia y así poder obtener su certificado de participación. De igual manera, si deseas información de los programas de posgrado, puede ingresar al link que se encuentra en este momento habilitado en el chat. Bueno, sin más preámbulos, daré lectura a la hoja de vida de nuestro expositor Henry Alberto Chero Valdivieso, especialista en didáctica universitaria y tecnología de información y comunicación para la educación, licenciado en educación matemática por la Universidad Nacional de Trujillo, maestría en educación con mención en investigación, currículo y docencia universitaria, doctor en administración de la educación por la Universidad César Vallejo, doctorando del Espacio Europeo de Educación Superior en la especialidad de Comunicación y Educación en Entornos Digitales en UNED, España. Estudios de posgrado en Ingeniería de Sistemas con mención en Tecnologías de Información y Comunicación. Diplomado en Estudios Avanzados en Suficiencia Investigativa por la Universidad UNED de España. Trabajó como docente y administrativo en universidades como Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote y Universidad César Vallejo. Director de cooperación de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Director promotor de la Red de Docentes de América Latina y del Caribe, Red DOLAC. Revisor de revistas científicas. Revista Comunicar de España. Revista Alteridad de la Universidad Salesiana del Ecuador. Revista Redex de Venezuela. Con ustedes damos pase a nuestro expositor el día de hoy. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Juan Carlos. Inicio agradeciendo a nuestra gerente, doctora Karina Cárdenas Ruiz, por la exitosa gestión de la Universidad César Vallejo, y como no al director de posgrado, el doctor Carlos Venturo Orbegoso, por la exitosa actividad académica que vienen realizando, que posiciona sin duda
la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. Mi agradecimiento a ustedes, autoridades, y a todos los docentes que nos siguen en este momento. Yo soy honrado de estar aquí para ser el ponente de esta clase maestra y que, sin embargo, es un escenario en el que también tengo mucho que aprender. Que sea esta conferencia y esta clase un escenario para aprender todos de todos. Comparto la presentación. Muy bien. La masterclass Retos de la docencia en contextos digitales tiene como objetivo referenciar una serie de reflexiones que en la experiencia docente, tanto en la educación básica como en la educación superior, se vienen contrastando con los estudios de posgrado, con el contexto de la pandemia, con el devenir de la educación y con los retos que tenemos como docentes. Y entonces, cuando iniciaba a plantear esta exposición, decía, ¿y cuál es el reto más importante que tenemos nosotros como docentes en el contexto contemporáneo, es decir, en nuestra época? ¿Qué retos tenemos como educación? Y el primer reto, sin lugar a dudas, viene repensar el proceso de educar. Repensar el proceso de educar supone cuestionar la forma como venimos haciéndolo, para poder, sin duda, refrescar nuevas estrategias, refrescar nuevos contenidos y, sin duda, cuestionar también los modelos en los que venimos trabajando. Muchas veces, si nosotros observamos, generalmente asumimos metodologías activas del aprendizaje, asumimos el cognoscitivismo, el constructivismo como doctrinas a través del cual enfocamos nuestras estrategias de trabajo. Nosotros decimos, hacemos una educación humanista, hacemos una educación centrada en el estudiante. ¿Cuánta verdad hay en todo eso que queremos hacer? ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿No será el cambio de escenario que tenemos actualmente en educación, no requerirá necesariamente repensar todo este proceso para darnos cuenta si la forma como estamos concibiendo la educación probablemente necesite mejorar? En ese contexto, repensar la educación supone un cambio de escenario. Los cambios de escenario que se vienen dando para los procesos educativos, tanto en la educación básica como en la educación superior, vienen generando impactos y nos van demandando una serie de retos que hay que ir asumiendo. Por ejemplo, el cambio de escenario para desarrollar actividades formativas demanda considerar explícitamente algunos elementos que tal vez eran implícitos en el contexto de la presencialidad, pero que en el contexto de la virtualidad necesitamos tenerlos más presentes. Por ejemplo, conocer a nuestros estudiantes siempre ha sido un punto de partida para educar desde un enfoque humanista. Pero ese enfoque es tácito, es implícito cuando concebimos el escenario de aprendizaje en un escenario presencial. En el contexto en el que venimos trabajando ahora, en la virtualidad y probablemente en la semipresencialidad, es un requisito fundamental que nosotros, docentes, podamos
hacer mayor esfuerzo por conocer a nuestros estudiantes. Y cuando decimos conocer a nuestros estudiantes, no solamente es conocer el rendimiento académico, es conocer sus condiciones de trabajo, las limitaciones que tienen, las posibilidades de aprendizaje que tienen. ¿Cuántas veces hemos dicho nuestro enfoque es humanista y está centrado en la persona, cuando nuestras propias actuaciones se quedan como mayor logro solamente las metas de aprendizaje? El tener al estudiante como centro de interés es ir más allá que el logro de competencia. En ese contexto, hay muchas cosas que podemos decir. Por ejemplo, este año, en un segundo año de pandemia, por ejemplo, ¿cuántos niños tienen profesor o profesora nueva? ¿Cuántos se trasladaron de la escuela? ¿Cuántos estudiantes no conocen personalmente a sus profesores o a sus profesores? ¿Cuán importante es que ese escenario de la virtualidad permita controlar algunas variables para poder conocer aún más a los estudiantes? Y más, si nosotros, profesores, cometemos el error de trabajar sesiones virtuales donde solamente el profesor expone y no le dé espacio al estudiante para que hable, para que converse, para que se exprese libremente, entonces estamos limitando la capacidad de conocerlos. Entonces, eso es importante y esto sucede también en la universidad. En la universidad tenemos que prever que es tan importante conocer las expectativas que tienen nuestros estudiantes en el pregrado, en el posgrado. Siempre el punto de partida debe ser conocer a nuestros estudiantes y esto no cambia en el nivel inicial, básico, primaria, secundaria, superior. Ese es muy importante y yo lo asumo como un reto que tiene que ver con el repensar la forma de educar. Pero aquí vienen algunos elementos que también son muy importantes. Por ejemplo, el valor de la comunicación como un factor clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la presencialidad probablemente se suponía que hay mucha comunicación. Hoy nos damos cuenta que los escenarios son diversos. No solamente tenemos la presencialidad, tenemos las salas de videoconferencia, tenemos las redes sociales, tenemos los servicios de comunicación de WhatsApp. Es importante que un profesor que pretenda implementar o una institución que establezca su modelo educativo, el sistema de comunicación entre docentes y estudiantes esté perfectamente establecido, como lo tiene la universidad. Se sabe cuáles son los canales de comunicación a través de cual se comunican los docentes y los estudiantes. Entonces, pero ese es un factor que hay que tener presente, porque es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y si profundizamos en el tema de la comunicación, nos vamos a dar cuenta que la comunicación en los nuevos escenarios no solamente es verbal, también es no verbal. Las imágenes comunican más de lo que yo pueda decir. Ese entusiasmo de una sesión presencial también hay que trasladarla a la sesión virtual. No le estamos hablando a una pantalla de computadora, le estamos hablando a nuestros estudiantes y como tal tenemos que considerar esa comunicación relevante para nosotros. Toda vez que los estudiantes, independientemente del nivel, interpretan los gestos que tienen nuestros profesores y profesoras a través de las sesiones en línea. La comunicación como un elemento fundamental es
un elemento que tenemos que considerar en cada una de nuestras clases. Conocer a nuestros estudiantes y considerar la comunicación como un valor fundamental del proceso. Trabajar en la sesión presencial suponía, entre comillas, no necesariamente así, la transmisión de las clases. Y desde hace muchos, la transmisión de contenidos, pero desde hace muchos años se promueve, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo, el modelo educativo que genere que las personas aprendan por sí solas. Es decir, la capacidad que tenga el estudiante de construir sus propios aprendizajes. Aprender a aprender es una estrategia que tenemos que acuñar permanentemente en nuestros estudiantes. Y en el escenario en el que venimos trabajando hoy, se hace una necesidad urgente. Que el estudiante posea una serie de estrategias que permitan construir su propio conocimiento. Desde la psicología de Piaget hasta el constructivismo de Vygotsky, ambos coinciden que las personas construyen su propio aprendizaje. Entonces tenemos que ser precisos ahí, generar estrategias que permitan que el estudiante construya sus propios aprendizajes. David Ausubel nos dice que la nueva información que va a aprender una persona está condicionada por la arquitectura cognitiva que tiene esta persona, es decir, por los que tiene esta persona de esa información, por los conocimientos previos. Es decir, si David Ausubel nos dice que una persona condiciona su aprendizaje por lo que ya sabe para que se produzca el aprendizaje significativo, entonces estaríamos afirmando que cada persona aprende de manera diferente. Fíjese qué importante es comprender cómo aprende el estudiante para poder enseñar a aprender. Y ese es el rol que tenemos como docentes. Tener esa capacidad de identificar estas estrategias para aplicarlas con nuestros estudiantes y que ellos sean capaces de aprender el camino de cómo aprender. No podemos a ellos transmitirle pasos para aprender a aprender. Tenemos que en nuestras estrategias integrar estas actividades para que búsqueda de información, análisis reflexivo, construcción de casos, resolución de problemas, metodologías que los lleven a pensar. Hace muchos años, cuando se implementa el tema del año 98, cuando se implementan las metodologías activas en los modelos educativos y se refrescan los sistemas educativos a nivel latinoamericano, principalmente la educación básica, se promueve la metodología activa. Y a veces equivocadamente decíamos, bueno, la metodología activa es cuando el estudiante tiene que estar activo en el aprendizaje. Pero perdónenme, y lo digo con mucho respeto, las metodologías activas no tienen que ver necesariamente con la actividad psicomotriz. Las metodologías activas para aprender tienen que ver con la actividad de procesos mentales. Es decir, queremos que el estudiante, quiere que usted promover las metodologías activas, entonces plantea actividades para que el estudiante defina, resuelva, reflexione, sintetice, cuestione. Actividad de procesos mentales, reflexione permanentemente. Entonces el enfoque es totalmente diferente. Entonces, ¿hay estrategias activas para el aprendizaje? Pueden haber muchísimas. Aquí solamente son algunas. El trabajo en equipo es muy importante.
la búsqueda de información, la investigación formativa como una metodología de aprendizaje, la comunicación oral y escrita, la solución de problemas, el pensamiento superior y crítico, la capacidad de aprender por sí solo. Pregunto yo, ¿alguna de estas estrategias que yo estoy mencionando no sirven para alguna asignatura? Sirven para todas las asignaturas que ustedes pueden imaginar. Y ese es el enfoque al que hay que ir. Muchas veces decimos, y tradicionalmente decíamos, ahora en el modelo actual, el estudiante es el que hace todo. Él es el gestor de su aprendizaje. El profesor ya no hace nada. Falso. El profesor diseña las experiencias de aprendizaje. Controla, acompaña, gestiona. Tiene un rol que es importante independientemente del escenario. Entonces, el diseño de experiencias de aprendizaje para promover el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, búsqueda de la información, todo esto es importante. Entonces tenemos retos importantes y esto supone repensar la forma de educar, que era uno de los retos que les comentaba. Solo eso, hay un tema que es muy importante, el cultivo de las habilidades socioemocionales en la comunicación que tiene el docente y el estudiante. Hoy, cuando el contexto de la pandemia nos ha hecho ver lo importante que son las personas, lo importante que es la vida, lo importante que son las normas, el respeto, el cultivo de las habilidades socioemocionales, son ese conjunto de actitudes que nos dan la capacidad de relacionarnos, de comprender al otro, la empatía, la solidaridad, el respeto, la cooperación, la autoestima, la escucha activa. Escuchar no solamente es quedarse en silencio. La escucha activa es predisponerse a interpretar el mensaje que me da. Entonces, la capacidad socioemocional de poder hacer sentir bien a nuestros estudiantes con nuestras actitudes y de promover estas habilidades entre ellos. Le decía a algunos colegas de educación básica, ¿por qué cuando el profesor de arte va llegando a un aula de educación básica, los estudiantes lo esperan afuera? ¿Y por qué cuando llega el profesor de matemática, como ratoncitos se meten adentro y quedan silenciosos? ¿Por qué sucede eso? La personalidad influye mucho en nuestra forma de ser docente. Por lo que es muy importante pensar cómo me ven, cómo soy docente, qué tipo de docente soy, qué características tengo como docente. ¿Cuáles son esas habilidades que me permiten conectar con los estudiantes? En un proceso de enseñanza-aprendizaje hay dos componentes que son elementales. Uno es el componente cognitivo, que es la capacidad de transferir, de generar conocimiento. Pero el otro componente que se complementa es el componente afectivo. ¿Cuántos docentes tenemos que tienen una gran capacidad intelectual, pero no tienen la capacidad de relacionarse con los estudiantes? Entonces, ser docente no significa ser solamente experto en una línea del conocimiento. Ser docente es tener todo un conjunto de capacidades que te permiten relacionarte con tus estudiantes. Si no, no puedes ser docente. Y ahí es cuando uno importa estas habilidades socioemocionales que nos permiten definitivamente vincularnos mejor, crear mejores escenarios para el aprendizaje. Esto sucede en cualquier nivel de trabajo educativo, desde educación inicial hasta las escuelas
de posgrado. Otro reto es repensar nuestro rol docente. Si estamos repensando la forma de educar, sin duda, tenemos que repensar nuestro rol docente. Y repensar nuestro rol docente significa identificar, por ejemplo, las teorías implícitas que subyacen a nuestra práctica docente. Alguien dirá, bueno, ¿y qué son las teorías implícitas? Probablemente alguien lo escucha por primera vez. No es un conocimiento emergente. Las teorías implícitas son ese conjunto de conocimientos y creencias intuitivas que el docente pone en práctica cuando desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas teorías implícitas no son teorías formales. Estas teorías implícitas es la forma de enseñar y que tiene el docente, pero llevado por sus experiencias personales, llevado por sus creencias, llevado por cómo le enseñaron. Y esas teorías implícitas influyen mucho en nuestra forma de ser docente. Yo les recomiendo el doctor Juan Ignacio Pozo, que es un psicólogo que estudia la psicología del aprendizaje. Él es de la Universidad Autónoma de Madrid. Él habla mucho y tiene una investigación sobre las teorías implícitas. Y él establece que hay 3 teorías implícitas, como es la directa, la interpretativa y la constructivista. Él nos dice que las teorías directas es aquella forma de trabajo que tienen los docentes en la que solamente están enfocados en los resultados del aprendizaje. A diferencia de la interpretativa, que aun cuando se fija en los resultados, tiene una mirada más lineal de cómo aprende el estudiante, para ir a un enfoque más constructivista, donde obviamente se le da más espacio para que el estudiante se interpreta el aprendizaje como la construcción propia. Entonces, todas estas teorías tienen razón de ser en la medida que influyen mucho en la forma de ser docente. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los especialistas de las direcciones regionales de educación decir, a los profesores se les capacita mucho, pero cuando regresan a las aulas, sigan haciendo lo mismo que hacían antes? ¿Por qué? Porque tienen mayor influencia de su forma de ver la educación, de su experiencia. Y entonces, aquí surge la figura de algunos especialistas que dice, estas teorías implícitas, que son creencias que tiene el profesor, de la forma de ser docente, es importante hacerlas explícitas para cuestionarlas y también para mejorarlas. Entonces, la forma como uno educa, a veces pasan muchísimos años. Yo les comento yo trabajaba en una zona de sierra y un profesor me decía, Henry, bueno, antes se daba libre un día, el día libre, me dice, yo voy a coger el día lunes libre. Le digo, ya no hay problema, yo era año 98, yo recién llegaba a trabajar en la sierra. Y me dice, yo tengo 10 años de servicio, aquí me corresponde el día lunes. Entonces, bueno, perfecto. Entonces un día ya en la amistad llego a ver dónde estaba hospedando y lo encuentro buscando un stencil que tenía así, colgado en un cordel, varias copias. Y me dice, y yo le digo, ¿qué haces con esas hojas? Me dice, estoy buscando un examen de hace 3 años, porque mire, esta asignatura no me la daban hace 3 años y recién me la han vuelto a dictar. Yo de broma le digo, entonces tú no tienes 10 años de servicio. Tú tienes 1 año y lo vienes repitiendo 10 veces. Porque eso muchas veces nos pasa. Decimos que tenemos años de experiencia, pero solamente venimos repitiendo. Entonces es importante innovar, abrirse al nuevo conocimiento y mejorar las estrategias. Definitivamente, y lo digo con mucho respeto,
no estoy cuestionando la forma de trabajo del docente. Lo que estoy cuestionando, tal vez, y lo digo con mucho respeto, es la necesidad de abrirse, a innovar, a mejorar, a capacitarse. Otro reto que tenemos es el aprovechamiento didáctico de los recursos tecnológicos. Integrar las TICs en educación es hablar de una integración curricular de las tecnologías de información. Una cosa es usar las tecnologías y otra cosa es integrarlas al currículo. Integrarlas al currículo supone planificar, supone evaluarlas y saber dónde le da valor agregado al trabajo docente que usted realiza. Las puede usar cualquier persona. Si no las tiene integradas al currículo, no sirven de mucho. Entonces aquí las tecnologías de información y comunicación, lo que le llamamos TICs, tienen un valor para educación en la medida que existan docentes que les hagan un aprovechamiento didáctico de ellas. Y ese aprovechamiento didáctico no supone tecnologizar todo lo que el profesor hace. No. El aprovechamiento didáctico es hacer un aprovechamiento definitivamente para las clases que sirven o no sirven. No necesariamente hay que hacer tecnología en todo lo que uno hace. Entonces se necesita evaluar. A docentes de educación inicial, les digo, ustedes tienen excelentes videos sobre los mamíferos. Oiga, pero a 4 cuadras hay un establo donde los niños pueden ir, dibujar y ver los toros, las vacas, los caballos. Dígame, ¿qué es más importante? ¿Que el niño vea excelentes videos de los mamíferos o que el niño tenga la experiencia de ver en vivo y en directo ese establo? Tal vez el video sirva para poder ampliar el conocimiento, pero no puede reemplazar definitivamente la experiencia vivencial que tienen los estudiantes al ir a un establo. Lo mismo pasa en la educación básica actualmente en el contexto que tenemos. Aún cuando nuestro ministerio rápidamente reaccionó y se implementó la educación remota, por ejemplo, es importante que las estrategias aprovechen al máximo la vivencia de los estudiantes, el lugar donde están. Ya no hay ese encuentro del aula entre el estudiante y el profesor. Y eso de ninguna manera supone solo transferencias de contenido, sino hay que innovar aprovechando esos nuevos escenarios para enriquecer las experiencias de aprendizaje. Integrar las TICs supone, hay muchas competencias que UNESCO nos plantea para integrar las TICs en educación. La experiencia me dice que hay capacidades que son elementales en la docencia sin perder de vista metas de aprendizaje. El uso de la tecnología de ninguna manera en el contexto digital, aún cuando hablemos de contextos digitales, el uso o la integración de la tecnología no es la meta, es el medio. La meta es formar, educar con calidad. Y el tránsito es el logro de competencias, el desarrollo de capacidades. No nos quedemos solamente en el logro de capacidades. No nos quedemos solamente en el logro de la competencia. Asegurémonos que estamos educando. Asegurémonos que estamos formando. Capacidades elementales de la docencia, la búsqueda de información. Pero solamente la búsqueda de información, la gestión de la información. ¿Cuántos de nosotros, o cuántos, he visto casos, por ejemplo, que el profesor dice, ¿dónde encontramos tesis? Muy bien, encontramos en Renati, encontramos en Alicia, encontramos en la referencia, en Opendoor, encontramos muchas tesis. Descargue una, no puede descargar. Entonces el profesor sabe buscar la información,
pero no sabe gestionarla. Gestionar información es saber no solamente encontrarla, sino saber descargarla, saber subirla, saber dosificarla, saber compartirla. Entonces, no basta saber buscar información. Es importante que aprendamos a gestionar esa información. Hace 10 años nos decían, el profesor tiene que saber navegar en Internet. Mis estimados docentes, hoy navegar en Internet no basta. Usted puede ser experto navegando en Internet. Para educación necesitamos que usted sepa buscar información en Internet. Repositorios académicos, bases de datos, bases de revistas, aplicaciones informáticas, gestionar información. Pero ¿basta buscar y gestionar información? No, hay un paso más. El aprovechamiento didáctico de esa información para convertirla en conocimiento, para que nuestros estudiantes la conviertan en conocimiento. Entonces, como verán, no basta navegar en Internet. Muchos saben navegar en Internet. En Internet no solamente tenemos revistas, no solamente tenemos tesis, trabajos de investigación, artículos científicos. Tenemos el proyecto MIT del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que lo adoptó Universidad, los cursos liberados, cursos MOOC, universidades que han liberado totalmente el conocimiento y que perfectamente pueden ser aprovechados por miles de docentes en todo el continente, en el mundo, porque son cursos liberados en inglés, liberados en español, son proyectos que tienen la apertura a compartir el conocimiento de manera libre. Pero para eso tenemos que conocer dónde está esa información. Entonces, refiero búsqueda de información, gestionar información y aprovechamiento didáctico de esa información. Integrar las TICs supone considerar algunos elementos que son muy importantes. Puntos de partida, elaborar diagnósticos, revisar programas de estudio. En todo no se trata de tecnologizar todo lo que uno puede hacer. Hay que revisar los programas, dónde sirve, dónde no sirve. Evaluar la integración de los recursos tecnológicos. Evaluar el acceso a la conectividad. Qué importante es eso, ¿no? Qué importante es eso. Evaluar las competencias tecnológicas de los estudiantes y docentes. Revisar los perfiles profesionales. Rediseñar las estrategias de aprendizaje. Cuando hablamos de un rediseño, estamos hablando de una adecuación. Muchas veces pensamos de que, ¿cuáles son las estrategias para trabajar en entornos virtuales? Probablemente existan nuevas estrategias, como hay muchas tendencias. Pero trabajar con el aprendizaje basado en problemas, el método de casos, el aprendizaje participativo, la clase invertida, que son estrategias importantes. Supone, cuando decimos rediseñar, es adecuar el escenario, como lo vamos a ver más adelante. Ser consciente que el escenario en el que estamos trabajando ya no es la presencialidad y que probablemente sea la virtualidad o la semipresencialidad. Rediseñar el sistema de evaluación. Es muy importante eso y es una de las debilidades que están teniendo las universidades en el mundo. Hemos migrado a nuevos escenarios de aprendizaje, pero hemos migrado y estamos mirando el proceso educativo como lo mirábamos en la presencialidad. Nosotros observamos en redes sociales a nuestras docentes o docentes pegando un papelote en video y tratando de exponer. ¿Qué está haciendo? Dictando, tratando de dictar, tratando de hacer lo que hacía en la clase presencial, que es dictar una clase. ¿Está mal la profesora? No está mal. Lo que pasa que, por ejemplo, el año 2019 se trabajó con un currículo nacional, por ejemplo, en la educación básica, sin rediseñarlo para la presencia, para la virtualidad. Y ese es un tema. Entonces, evaluar es importante. En las universidades muchas veces está pasando, principalmente las ingenierías, principalmente las escuelas de medicina. ¿Qué están pasando?
que los estudiantes cuando vayan a dar examen, los profesores están exigiendo que pongan cámaras al costado para darme cuenta que el estudiante no está plagiando. Pero, ¿por qué? Porque está mal, están con la evaluación de la presencialidad. Había que rediseñar los indicadores de evaluación, los pesos, para que un peso, una evaluación presencial, entre comillas, no tenga el mismo peso en la virtualidad que en la presencialidad. Entonces, y evitemos y podamos evitar eso. Entonces, hay muchas cosas que tienen que cambiar, probablemente ahí con los rediseños de los modelos educativos. Para eso es importante evaluar los escenarios para el aprendizaje. Evaluar los recursos TIC, hay muchísimos recursos TIC. En realidad, los tiempos no nos van a alcanzar, pero aquí rapidísimo les comparto Wakelet, que es a ver, discúlpenme por favor, me comparto. Esta herramienta yo la utilizo bastante, se llama Wakelet, muy poco conocida todavía aquí. Pueden crear colecciones de contenido, y estas colecciones pueden descargarlas en PDF y se mantienen. Trabajo también con SoundCloud, audio para trabajo con estudiantes y profesores. Trabajo también con Padlet, que es una herramienta importante para trabajar con estudiantes y profesores. Muchos conocen YouTube, pero muy pocos utilizan las listas de reproducción. Uno puede organizar los videos de YouTube, puede organizarlos en el mismo canal que uno tiene. Los blogs siguen siendo un frente importante si lo utilizamos didácticamente. Los blogs pueden ser utilizados perfectamente para asesoría de tesis. Muy pocas veces saben que este blog puede ser abierto, los blogs pueden ser abiertos al público, o también pueden ser diseñados exclusivamente para una o dos personas. Es decir, si usted es un profesor aquí en Perú y usted necesita, tiene un asesorado en España, entre los dos pueden hacer un solo blog y nadie más va a ingresar si configuramos ese blog para que solamente ingresen dos personas. Entonces, hay herramientas que son muy importantes y que pueden seguir siendo muy útiles, toda vez que el profesor les agregue ese valor didáctico. En ese contexto hablamos de competencias docentes para nuevos escenarios de aprendizaje. Siempre hemos hablado de la educación presencial, la educación a distancia, que tiene sus bases en la educación, la educación a distancia como la educación por correspondencia, y que creció mucho luego cuando se profesionalizaban a los docentes a través de metodologías de educación a distancia. Cuando emerge el tema de las tecnologías, aparece la educación virtual como una evolución de la educación a distancia. Y ahora hablamos de la educación remota, esa educación que está centrada más en la conexión casi en vivo que tienen los profesores con los estudiantes. Tan es así que cuando uno hace educación remota, llamas lista al estudiante para ver si está allí. Sin embargo, esta es una combinación también de la educación virtual y lo que llamamos educación a distancia. Entonces, pasa que hoy no podemos diferenciar. Vivimos una convergencia de estas modalidades y escenarios para el aprendizaje con énfasis en las TIC. Hablábamos solamente de la presencialidad. Hoy hablábamos del e-learning, del mobile learning, del b-learning, que combina la presencialidad con la virtualidad. Entonces, esto que le llamábamos modalidades educativas se están convirtiendo en características casi naturales de los modelos educativos que tenemos actualmente. Hoy no puede haber un modelo educativo disociado del recurso tecnológico como una herramienta para mejorar los aprendizajes.
Hoy no podemos prescindir de la comunicación permanente que tenemos con los estudiantes a través de teléfonos o equipos o salas de videoconferencia. Es decir, lo que le llamábamos modalidades educativas y que estaban por separado, hoy convergen como características de los modelos educativos actuales. Y en ese contexto es importante mirar el escenario de las mediaciones pedagógicas. Hace muchos años, cuando hablábamos de mediaciones pedagógicas, en los libros de tecnología educativa aparecía un triángulo y cada vértice representaba un elemento. Esos vértices, ese triángulo representaba que la mediación pedagógica se daba entre el estudiante, los contenidos de aprendizaje y el docente. Hoy no podemos pensar mediaciones pedagógicas disociadas de los escenarios del aprendizaje. Diseñar una experiencia de aprendizaje es no solamente considerar los contenidos de aprendizaje de los estudiantes, sino también los escenarios donde se van a desarrollar esas experiencias de aprendizaje y que, por cierto, cada vez son más combinados. La presencialidad, los campus virtuales, los LMS, las salas de videoconferencia se han convertido en nuevos escenarios para el trabajo. Lo que viene más adelante no es un regreso a la presencialidad como la conocíamos. Aun cuando el 100% de estudiantes regresen a la presencialidad, la educación va a quedar impregnada de estas innovaciones tecnológicas y seguramente las normas se irán adecuando con los organismos que rigen la educación en los respectivos países para que dé pie a asignaturas que cumplan con determinados requisitos y puedan ser desarrolladas algunas al 100% o algunas al 50% en una eventual presencialidad o modalidad híbrida. De hecho, que me parece que aquí en algunas universidades de Lima, en una universidad, están probando lo que se le conoce como modalidad híbrida. Es decir, el profesor dictando clases en una sala presencial con estudiantes que han decidido venir a escuchar la clase del profesor, pero que al mismo tiempo, a través de un proyector multimedia, a través de una cámara inteligente y una cámara sensible que se mueve por donde se mueve el profesor, viene transmitiendo la clase para que estudiantes que no hayan venido presencialmente puedan seguir la clase desde el lugar donde estén ellos en ese momento. Es decir, un aula híbrida, un aula que atiende tanto estudiantes presencialmente como estudiantes conectados. Alguien podrá decir, Henry, ¿y eso es posible hacerlo? Seguramente las normas irán dando pie a que puedan, darse casos en las que es posible desarrollar algunas asignaturas de esta manera y en algunos casos de ingeniería, uso de laboratorio, casos de medicina, será un requisito indispensable que para determinadas clases el estudiante tenga que asistir presencialmente. Entonces, pero alguien podrá decir, bueno, ¿y eso cuándo llegará? Porque esa es mucha tecnología. Eso no nos quita la mirada de ver la tendencia hacia dónde está yendo las innovaciones en educación en el contexto de las tecnologías. Nuevos escenarios para el aprendizaje, nuevas competencias docentes, es importante. En este contexto, planteo aquí algunos roles que son muy importantes. Muchas veces nosotros decimos, ¿cuál es el rol del profesor en la clase virtual? ¿Cuál es el rol del profesor en la sala de videoconferencia? Yo lo digo y yo insisto con mucho respeto. Hay un rol docente que debe cumplir en cualquier escenario de aprendizaje, sea este presencial, virtual, a distancia o híbrido. Un rol 1, que es la función del profesor, es acompañar al estudiante durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me dirán, ¿ese rol es para todo? Es para cualquier escenario. El profesor acompaña al estudiante durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un rol 2, el profesor interactúa con los estudiantes con sentido didáctico. Ojo, no es cualquier interacción.
es con sentido didáctico, guía, hace tutoría, orienta el trabajo. Es una comunicación con sentido didáctico. Un rol 3 gestiona contenidos y estrategias orientadas al logro de los objetivos de aprendizaje. Ese es el rol que tenemos como docentes. Y punto 4, un rol 4 que yo identifico, esta es una propuesta mía, no le pertenece a ningún autor, es evaluar y retroalimentar desde el inicio hasta el final del proceso de enseñanza y aprendizaje. Evaluar y retroalimentar. La evaluación puede ser diagnóstica, ¿no? A veces nosotros pensamos que toda la evaluación es la misma, ¿no? La evaluación puede ser diagnóstica, puede ser formativa y puede ser sumativa. En la parte formativa es el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación formativa no termina en un calificativo final. La evaluación formativa se caracteriza por retroalimentar el proceso. Eso es el rol 4. Evaluar y retroalimentar desde el inicio hasta el final del proceso de enseñanza y aprendizaje. Un reto más, promover un modelo educativo que considere las nuevas demandas sociales. Nosotros vivimos un modelo, un escenario en la que todo está cambiando. Un modelo educativo necesitamos que vuelva a mirar cómo se está desarrollando hoy la ciudadanía, las empresas, los procesos en las instituciones, cómo se está modificando el campo laboral. Pregunto yo, la formación profesional, ¿no será necesario evaluar esos currículos y poder responder a lo que está pasando en este momento? Muchos países consideran, y lo hace también la ley universitaria en Perú, es la revisión de los currículos dentro de los 3 años. Esa va a ser la oportunidad para darnos cuenta qué cambió y qué cosas tenemos que mejorar en el currículo. Las instituciones educativas de educación básica, lo mismo. Tienen proyectos educativos institucionales, tienen reglamentos internos. La pandemia nos ha traído casuísticas que no estaban consideradas en esos documentos. Es importante revisar en el contexto de nuevos planteamientos. Hablar de un nuevo modelo educativo, pues, supone revisión de los procesos de las instituciones educativas, ¿no? La gestión académica, la gestión administrativa, la gestión de los servicios, la calidad de los procesos. Es decir, la necesidad de revisión. Necesitamos, de alguna manera, pasar de un modelo educativo que probablemente ha tenido debilidades en el contexto de la pandemia. Necesitamos un modelo educativo reconvertido, adaptado a las demandas. Un modelo educativo que Dios no quiera, pueda venir otra pandemia, pueda seguir funcionando. Como necesitamos un sistema de salud robusto, sólido, que nos garantice que va a seguir funcionando aún en situaciones como las que hemos pasado. No nos puede volver a pasar. Lo mismo pasa en la educación. Necesitamos un modelo educativo que aun cuando se distancie el profesor y los estudiantes, siga garantizando calidad en los aprendizajes. Y en ese contexto, necesitamos no solamente la reconversión de un modelo educativo, el núcleo de un modelo educativo es el currículo, la reconversión del currículo. Las escuelas profesionales en las universidades tienen su currículo. Ese currículo no es el plan de estudios, no, es un documento que tiene como punto de partida el diagnóstico, que organiza y fundamenta la razón de ser de la carrera profesional. Ese diagnóstico hay que volverlo a revisar, hay que mirar el contexto, la realidad, hay que revisar los fundamentos de la formación universitaria, los marcos doctrinarios. A lo mejor es importante darle mayor valor a la persona que antes de repente, no significa que no lo veníamos haciendo,
pero probablemente hoy, cuando la vida es tan importante, probablemente algunos marcos doctrinarios es importante o son más relevantes que otros. Si tenemos eso claro, podemos aterrizar una programación curricular que tenga una mirada mucho más actualizada y que obviamente responda a las demandas. Este currículo, por más excelente trabajo que se hagan en las universidades, las comisiones de currículo o las comisiones en las instituciones educativas, es importante que quienes trabajamos en las instituciones educativas podamos vivir esos nuevos modelos educativos. Y aquí entrelazamos lo que yo le llamo la dimensión personal, es decir, el yo, usted como persona, con la dimensión filosófica, es decir, con nuestra forma de ver el mundo, con nuestra forma de ver la educación, con la razón de ser, con la concepción que tenemos de la formación profesional, de la formación de personas. Cuando nosotros tenemos una forma de, nosotros decimos, esta es mi forma de pensar, pero nuestra forma de pensar se ha ido haciendo de todo lo que hemos leído, estudiado, experiencias, es de nuestra dimensión personal. Solo si tenemos claro ese enlace entre la dimensión personal y la dimensión filosófica, podemos abrirnos a conocer la dimensión pedagógica de una organización. Por eso es que nosotros decimos, yo me identifico con la forma de enseñar que tiene la universidad. Yo soy profesor y conozco la metodología de trabajo de la universidad. Yo me identifico. No hay docentes que estén en una universidad que no se identifiquen con la forma, con la filosofía institucional. Por eso es que el otro elemento es la dimensión organizacional. Se enlaza cuando uno trabaja en una organización educativa, tu dimensión personal, tu dimensión filosófica, la dimensión pedagógica y la dimensión organizacional. Es lo que yo le llamo, ¿existe un modelo educativo? Sí, vivamos el modelo. Y vivir el modelo educativo supone entrelazar toda esta dimensión personal y filosófica que tenemos con la dimensión pedagógica y organizacional de una institución. Conclusiones finales, pues son pocas, me es muy importante referir las más importantes que considero. El enfoque humanista de la educación se centra en el desarrollo integral de la persona, por lo que los conocimientos, capacidades, competencias y actitudes solo son el camino para lograrlo. Cuando hablamos la meta de aprendizaje, no se quede en el logro de la capacidad. Asegúrese que está formando bien. La formación de la persona, la formación profesional está más allá del logro de capacidades y competencias. Esa es una conclusión. Una segunda conclusión respecto a las TICs es integrar las TICs en educación requiere fundamentalmente ser un docente actualizado en su especialidad. En una conferencia en Costa Rica hice una pregunta, ¿y qué es necesario para integrar las TICs en su asignatura? Y la respuesta es, dice, conocer mucha tecnología educativa, saber informática. No. La respuesta para que usted integre TICs en educación, usted tiene que ser un docente actualizado en su especialidad. Olvídese de la tecnología. Manuel Aria, un profesor español, dice, hagamos invisibles las tecnologías y hagamos visibles las formas de aprender. Actualícese en su especialidad y esa actualización viene impregnada de la tecnología que usted quiere aprender. Su mirada que esté en la mejora de su especialidad y no en los nuevos recursos tecnológicos, porque eso viene pegado a la actividad, a la actualización de su contenido. Una tercera conclusión, los escenarios emergentes para la educación demandan que seamos investigadores permanentes de nuestra práctica pedagógica. Hoy más que nunca necesitamos buscar mejores formas de aprender, mejores formas de enseñar, mejores recursos para acercar mejor el aprendizaje a los estudiantes. Es una de las conclusiones finales y les dejo una pregunta.
para que la respondan silenciosamente. Podemos seguir educando de la misma forma que lo hacíamos antes de la pandemia. Solo se responden mentalmente ustedes y seguramente que habrá múltiples respuestas. Muchísimas gracias. He terminado la exposición. Gracias, doctor. Pero antes de irnos, no se olvide de ingresar al chat para registrar su asistencia y así poder obtener su certificado del evento. De igual forma, si deseas información de los programas de posgrado de nuestra universidad, puedes ingresar al link que se encuentra habilitado en este momento. Doctor, tengo dos inquietudes. La primera, nos dice nuestro amigo Sandro Gómez Vinces, las competencias digitales de los docentes no están desarrolladas. ¿Cuáles son las competencias más básicas que deberían de incluirse en la formación inicial de los docentes? Gracias a la pregunta, maestro. Lo había comentado en la exposición, hay tres básicas, hay tres que son elementales, ¿no? Uno es la búsqueda de información, saber gestionar esa información, y una tercera capacidad o competencia, hacer un aprovechamiento didáctico de esa información. Tres básicamente: búsqueda de información, gestión de información y aprovechamiento didáctico de la información. Muchas gracias. Y la última consulta es, ¿cómo afecta la mentalidad de crecimiento en nuestros docentes? ¿Y qué estrategias sugieres para estimular la mentalidad de apertura a nuevas situaciones? Gracias, Iván Bedoya, por tu pregunta. Gracias, profesor Bedoya. Sin duda, hasta en los procesos de acreditación y licenciamiento que tienen las instituciones educativas en el mundo, los procesos, aun cuando nos dicen que parte de un proceso de autoevaluación, detrás hay un proceso que se llama sensibilización. Entonces, la mejora continua supone reconocer que hay que mejorar. Es imposible, no se puede trabajar solamente llamando a capacitación a los docentes porque tienen que venir y hay que capacitarlos, ¿no? Es importante trabajar con ellos y hacer un análisis reflexivo sobre la importancia que tiene mejorar los procesos de aprendizaje para a partir de ahí poder tener un mejor grado de motivación y ir a una actualización. Bueno, mi querido doctor Henry Chero, le agradecemos infinitamente por esta ponencia tan brillante como la ha sabido llevar, y asimismo, a nombre de la Universidad César Vallejo, les agradecemos su participación en esta Masterclass UCB y los invitamos a sumarse a la universidad más grande del Perú, la Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Muchas gracias y buenas noches. Les agradezco, muchas gracias también.